queremos darle la bienvenida a el ingeniero Kemer Santiago. Bueno, él es coordinador de proyectos de la empresa Punto Estratégico, es ingeniero industrial e ingeniero ambiental, especialista en gerencia de proyectos con experiencia en la formulación, gestión y coordinación de proyectos de innovación de distintos sectores, con un enfoque en la planificación estratégica y la optimización de recursos para el desarrollo de iniciativas con impacto, sólidas habilidades en liderazgo de equipos multidisciplinarios y promueve la colaboración y la eficiencia en la ejecución de proyectos. Trabaja orientado a resultados con experiencia en la implementación de metodologías de gestión de proyectos, innovación tecnológica y sostenibilidad. Entonces, bueno, le damos acá el paso al ingeniero Kemer. Kemer, bienvenidos. Qué gusto tenerte esta noche con nosotros, un egresado de nuestro programa de lidería y un excelente proyecto que vas a tener la oportunidad de compartirnos esta noche. Entonces, bueno, Kemer, bienvenido y te cedo el espacio. Muchas gracias, Andrés, y bueno, así es, todo lo que has dicho con respecto al proyecto, ya diste como un abrebocas, pero quería iniciar diciendo que dos palabras, ¿no? Inteligencia artificial. Es algo que está resonando mucho hoy en día, digamos que todavía hay dos bandos frente a este tema, que es que nos puede ayudar a mejorar en nuestros procesos, pero también es como un llamado a, de pronto, nos puede empobrecer el pensamiento, la manera de realizar las cosas. Y esta es como la reflexión inicial que les voy dejando para que al final podamos ir resolviendo este asunto. Por el momento, bueno, saludarlos a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados y pues yo muy feliz de compartirles un poquito de lo que he aprendido aquí con ustedes, lidería frente al desarrollo de este proyecto, que ha sido de gran impacto y no solo para mí, sino para los diferentes áreas que están en la empresa. Entonces, Andrés, con tu permiso, voy a ir proyectando para presentarles un poquito visualmente todo este tema. Listo, entonces por aquí estamos con este proyecto de cerebro corporativo, que así es el título que le pusimos. Básicamente es una inteligencia artificial que permite obtener, déjame y proyecto aquí la pantalla para tener mejor visualización, exacto, así. Listo, entonces, básicamente como dice aquí, transforma tus documentos en conocimiento conversacional. Entonces, ya les iré mostrando un poco más de la plataforma que se utilizó para esto, pero lo que tratamos de mencionar aquí es el llamado que se le hace a que podamos utilizar la inteligencia artificial sin ser expertos. Yo, pues, como ya lo mencionaban, soy ingeniero industrial, ingeniero ambiental. De pronto alcancé a ver algo de desarrollo de software, etcétera, pero nunca me inmiscuí mucho en ese tema. Sí tenía afinidades tecnológicas y demás, pero no soy un experto ni conozco mucho sobre este tipo de desarrollos y menos sobre algún tipo de código o etcétera. Ahora la tendencia en la inteligencia artificial es poder reducir todos esos procesos que normalmente hace un ingeniero de sistemas, un desarrollador, para traerlos aquí a un poquito más aterrizados y más fácil y que podamos obtener soluciones que podamos implementar por lo menos en una primera escala y validar si de pronto meterle más o no, o probar por otras vías. Entonces, eso fue lo que hice aquí. Este fue un proyecto que duró más o menos unos 2 meses y bueno, ¿qué hace este sistema? Este es un sistema que convierte documentos, en este caso son documentos de Google Drive, que están alojados en esta plataforma de Google, y pues los convierte en conocimiento que se puede consultar mediante la inteligencia artificial. Es un procesamiento automático de los PDFs y otros tipos de archivos que se cargan allí. Es un chat conversacional impulsado por el RAG, que es un Retrieval Augmented Generation, y también permite
las búsquedas semánticas precisas en lenguaje natural como el que hablamos y escribimos normalmente. La arquitectura del sistema. Bueno, inicialmente pues tiene el Google Drive, que sirve como el almacenamiento, y el trigger automático. Aquí vamos viendo como palabritas que durante el proceso fui adoptando a mi lenguaje, por lo menos en lo que uno tiene que saber para desarrollar este tipo de soluciones. Entonces ese trigger viene siendo como ese activador, como ese iniciador, como aquella chispa que le da inicio al flujo. Y normalmente se activa bajo un comando. Entonces el comando que yo aquí le colocaba era actívate cuando yo cargo un documento, o que se active el flujo cuando yo hago algún ajuste al documento. ¿Listo? También usé Google Gemini, que es una de las herramientas de inteligencia artificial que pues precisamente hace Google, y que la traje a mi flujo para la generación de metadatos y resúmenes de los documentos que yo ya tenía alojados. Utilicé también OpenIA para hacer los embeddings. Este es otra palabrita ahí que también veremos más a detalle adelante, pero básicamente es convertir ese lenguaje natural, esa imagen de pronto que hay, ese texto que nosotros normalmente entendemos. Para la inteligencia artificial esto es diferente, ¿sí? Para la inteligencia artificial es más fácil leer números o información numérica. Específicamente los embeddings lo que hacen es convertir ese lenguaje natural, texto, en información vectorial, con una serie numérica que le representa en un plano cartesiano, así como un poquito técnico, pero ilustrativamente eso es lo que hace. Y con el chat GPT o el modelo GPT-4 logré utilizar esto, transformarlo a algo que pudiera entender de inteligencia artificial y luego convertirlo en una respuesta que me arrojara mediante el modelo de GPT-4. El Supabase, que es otra plataforma, que es una base de datos vectorial, básicamente lo que hace es esos vectores que ya codifiqué mediante el embedding, que es el que utilicé, ahora los voy a almacenar. Entonces, claro, un texto, un documento que yo cargué podrá tener mucha información, y lo que yo tengo que hacer es guardar esa información para luego consultarla y responder a ella. ¿Listo? Y finalmente, pues N8N, que es la plataforma que ahorita más adelante les mostraré, que es la que tiene todo el tema de la orquestación y automatización de los workflows que utilicé, que es el flujo del trabajo para esta inteligencia artificial. ¿Listo? Bueno, el flujo de trabajo ahora se los iré mostrando, pero básicamente se comprende de tres partes. ¿Listo? Tenemos una parte de Data Processing Workflow, que es donde procesamos esa data. Luego, siguiente es el RAG, que es como esa data ya las trajimos, ahora la procesamos y la llevamos a la base de datos. Y finalmente, pues es el chat interfaz, que es esa interfase del chat mediante el yo voy a ir consultando la información que ya tengo almacenada. Entonces, para que lo vean un poquito mejor, más allá de esto que está acá, les voy a presentar ya la solución de inteligencia artificial. Entonces, esto lo hice en N8N y aquí lo traigo para ustedes. Este es el flujo de trabajo. De pronto, algunos no están familiarizados con esta plataforma. Es una de las plataformas más modernas y que está en tendencia frente al uso de herramientas de inteligencia artificial. Básicamente, aquí podemos encontrar diferentes plataformas, valga la redundancia, que reúne este sistema, que N8N pues permite conectar, por ejemplo, lo que es el Google Drive, ¿sí? Permite conectar también lo que es Google Gemini, y también hay otra cantidad de aplicaciones que podemos conectar aquí para crear nuestro propio flujo de trabajo. Aplicaciones, incluso permite conectar WhatsApp para que podamos tener respuestas automatizadas que puedan responderle a un cliente
si busca información y que ya esté almacenada en una base de datos para así darle la respuesta. Entonces, pues, esta es la herramienta que utilicé y ese es el flujo de trabajo que les comentaba. Básicamente son tres partes. La primera es donde yo empiezo a ingresar esa información. Como les decía, aquí está el trigger, que es el lanzador. Normalmente está identificado en N8N por este rayito que tiene ahí, que es lo que activa como esa chispa y que lo hace automáticamente. O sea, ya yo dejé esto y él, cuando yo cargo un documento en el Google Drive, enseguida se activa. Aquí yo voy a hacer el ejercicio de ejecutar el flujo de trabajo para que ustedes vean y lo vamos viendo, ¿listo? Entonces, digamos que ahí ya lo hace automático, empieza a coger la información que está cargada en la carpeta de Google Drive y hay diferentes herramientas que se utilizan aquí, como este Loop Over Items, que lo que hace es que permite que vaya avanzando la información que se va enviando sin que de pronto se sobrecargue. Y luego lo que él hace es descargar el archivo y tomar una decisión, como que, bueno, lo va a extraer de un PDF o lo va a extraer de un CSV de Excel. Entonces decidió aquí que había un PDF cargado y eso fue lo que extrajo. Entonces ya ahí como los datos del documento los empieza a extraer y crea metadatos. Estas herramientas es lo que primero compone ese procesamiento de datos. ¿Listo? Miren que aquí utilicé también el modelo de Google Gemini para poder empezar a procesar esa información y cómo clasificarla mediante los metadatos. Pues cada uno de estos ítems y herramientas lo que tiene es una conexión mediante APIs a el Google Drive o a la plataforma requerida para que se pueda hacer esa conexión y trabajar de manera simultánea en cada una de ellas. ¿Listo? Así con cada uno de ellos y luego sigue este otro flujo de trabajo que es donde ya nosotros empezamos a hacer el embedding y a procesar esa información para almacenarla en la base de datos. Entonces, básicamente, como hay un documento en PDF, que este es el caso, él lo extrajo y empieza a hacer estos chunks. Los chunks, bueno, en inglés son como los trozos de información que le es más fácil almacenar toda esa información, no en un solo bloque, sino en trozos. Entonces aquí es donde uno empieza a decir, bueno, tengo que entender a la inteligencia artificial y por eso hay que tener como unos conceptos básicos de cómo sirve para poder utilizarla bien y que sea pues fácil y mejor el proceso que hagamos en nuestro día a día. Luego él hace aquí como procesar el contexto de los trozos de información que sacó de ese documento y lo hace mediante el modelo de Google Gemini y hace un resumen. Al final hace un resumen de esa información que sacó y lo guarda en la base de datos que es esta de Supabase, donde él vectoriza esa información. Incluso les voy a mostrar por aquí también más adelante la base de datos, pero básicamente se conecta mediante la API que ya creé en la plataforma de Supabase y allí convirtió ese lenguaje natural o ese texto que se le escribió mediante el embedding, que no sé si ya se acostumbraron a la palabra, al principio de pronto me fue un poquito difícil, pero ya uno se va acostumbrando y es convertir esa información en vectores, que es más fácil para ellos, para la inteligencia artificial, procesar vectores, procesar esa información numérica, esos unos y ceros que normalmente conocemos como código binario. Bueno, eso le es más fácil a la inteligencia artificial. Ahora, hay una cosa que para mí me explotó la cabeza cuando la entendí. Y bueno, yo soy ingeniero, pero digamos que con este uso de la inteligencia artificial, al final las matemáticas también se hacen más fáciles, ¿sí? Digamos que los vectores, nosotros como humanos conocemos 3 dimensiones, ¿verdad? Son 3 dimensiones en las cuales nos movemos. Digamos que ya después en la teoría científica se habla de la cuarta dimensión, del espacio-tiempo, el tiempo como cuarta dimensión, que no podemos avanzar en él, sino solamente seguir hacia adelante, no podemos ir hacia atrás. Bueno, para la inteligencia artificial esto rompe cualquier barrera, ¿sí? Aquí nosotros almacenamos la información en vectores
es decir, en dimensiones, pero para ellos procesar tanta información llegan a formar incluso vectores con 1500 dimensiones, que de pronto dentro de la imaginación es un poquito difícil procesar o visualizar 1500 dimensiones. Si ya para nosotros de pronto entender la cuarta dimensión es complejo, ahora imagínense cómo serían 1500 dimensiones en información, que esto lo hace posible la inteligencia artificial. Entonces, por ahí va el tema de cómo usarla y de cómo poder empezar a entender esto, ¿listo? Bueno, esto al final, para resumirles el cuento, esto al final se almacena en la base de datos. Esta base de datos, dale, está ahí quieta con los datos que ya tenemos, pero bueno, yo ahora necesito consultar cuál es la información que hay, ¿sí? Preguntarle al chat, hey, ¿qué información se guardó? ¿Qué documento hay en esa carpeta? Y para eso creé la tercera parte de este workflow, que es esta interfase de chat, que básicamente es como cuando se crea un agente inteligente, que normalmente ustedes conocen cuando entran a una página web y encuentran un icono de este robotcito, o que normalmente llaman por nombres como Sofía o Soy Plus o cosas así, que son los agentes inteligentes de cada compañía, por ejemplo. En este caso yo creé un agente inteligente para mí, para procesar ese conocimiento que ya tenía guardado en la plataforma Google Drive. Entonces, lo que hice fue, primero, como ven, está el simbolito del rayo que me indica que es un trigger, o sea que es un activador donde yo aquí abro el chat, ¿sí? Que lo podría conectar también con otro, por ejemplo WhatsApp o el chat de Google Meet, donde yo le pueda consultar la información. Él igual va a conectarse a la gente, pero es que la gente ya está parametrizado. O sea, ya aquí a él le dije, hey, tú eres un asistente interno de conocimiento de la empresa. O sea, ya él tiene un rol definido, que yo le propuse trabajar bajo esa forma. Le dije, tu trabajo es responder preguntas utilizando los archivos de la base de datos vectorial. Pero claro, es que cuando nosotros vemos aquí a qué está conectado él, pues encontramos que está conectado precisamente al Supabase, que yo ya he parametrizado en esta parte y que guardó la información que yo le di. Asimismo, pues él lo que hace es convertir eso que nosotros hicimos abajo, lo hace como ingeniería inversa, y visualmente, para entenderlo, esto es, ya tenemos vectores con la información, digamos unos y ceros, y se van agrupando en ciertas partes. Esta información se parece más aquí, entonces la voy agrupando aquí, esta otra aquí. Y cuando yo a él le pregunto, vamos a hacer el ejercicio aquí en vivo. Entonces yo le escribo hola. Él va procesando, él ya tiene aquí un modelo de inteligencia artificial que es por el cual él me va a responder. Él va a responder a partir de la consulta. Miren que hizo todo el proceso. Aquí los chulitos indican que pasó este proceso del chat al agente inteligente, y el agente inteligente bajó sus redes y empezó a decirle al chat de OpenAI, bueno, me preguntaron esto, ahora qué respondo. Luego consultó su memoria para ver si había algún antecedente de lo que le acabo de decir. Y por último, pues no hizo la consulta en la base de datos porque no le he pedido nada aún. ¿Bien? Es muy eficiente en el proceso que hace. Entonces, lo que me respondió aquí abajo es, hola, hola de nuevo, ¿en qué te puedo ayudar? Si se dan cuenta, pues yo ya le había hecho una conversación previa aquí. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Pero como consultó su memoria, se dio cuenta de que ya había hablado conmigo hoy. Entonces dijo, hola de nuevo. Entonces, le voy a preguntar, ¿desde cuándo inició el proyecto del cual tienes en la base de datos? Ahí ya empezó a consultar en la base de datos y se devolvió para responderme con el modelo del agente inteligente. Entonces, él dice, bueno, aquí hay el título del proyecto, que efectivamente está allá almacenado en el Google Drive, y me responde con la fecha que específicamente, pues si esa es la fecha que se le dio para ese proyecto.
Es un documento que tiene pues un proyecto que se realizó para la empresa y pues en efectivo él consultó y lo que hizo fue, yo le hice la pregunta de la fecha, él tomó esas palabras clave y las convirtió en vectores también. Y entonces comparó con los vectores que ya tiene almacenados en la base de datos y volvió al modelo de inteligencia artificial para responderme de la manera en que yo le hablo, para poderlo yo entender a él. Y me respondió pues con la fecha, trayendo los vectores que se parecen o que están cercanos a la pregunta que yo le hice. Entonces, bueno, esto es básicamente todo el proyecto. Está dentro de esas etapas como intermedias que pueden escalarse. Actualmente, pues, las grandes compañías están desarrollando muchas nuevas soluciones de inteligencia artificial, Google Gemini conectado con diferentes bases de datos, pero lo chévere de esto es que lo podemos utilizar para cualquier base de datos que tengamos, hasta una intranet. Se puede conectar allí y él consulta esos documentos que están alojados en cierta carpeta de un computador o de la base de datos donde esté, y yo lo conecto de pronto a otra interfaz de chat que utiliza en la empresa, no de pronto es el Google Chat que yo utilizo, sino de pronto es el de Microsoft, es el de Teams, ¿sí? Entonces tiene flexibilidad de que puede ser utilizado y es una solución que se puede escalar y, bueno, comercializar. La idea es que, pues, veamos hoy aquí que la inteligencia artificial es algo que en lo personal a mí me ha ayudado mucho, sobre todo para hacer más eficiente mi trabajo. ¿Sí? El llamado que se hace desde lo que les planteaba al principio de que de pronto nos está haciendo un poco más lentos o de menor criterio en el pensamiento, pues no, al contrario, deberíamos utilizarla para tener más tiempo para pensar y tomar decisiones y que sea la inteligencia artificial la que trabaje por nosotros, pero con base en el pensamiento que nosotros tengamos, con base en ese criterio para decirle a la inteligencia artificial qué hacer, cómo hacerlo, y nosotros tengamos más tiempo para disfrutar y crecer dentro de ese pensamiento crítico que estamos llamados a tener como humanidad. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, los dejo adelante. Tenemos otro caso muy interesante de uso de inteligencia artificial aplicada al sector salud. Entonces, muchas gracias y estamos ahí hablando.